A ver, ayer entre su febril actividad en las redes sociales, el presidente Javier Milei hizo un retweet, o sea, un retweet con comentario, recomendando que sus miles de seguidores, decenas de miles de seguidores, creo que en Twitter debe ser algunos millones, leyeran un hilo, o sea, una especie de, que es casi un decálogo, exactamente un decálogo, de ideas de Carlos Mira. Carlos Mira es un periodista de economía con una larga tradición, una larga trayectoria en la Argentina. Me dicen que ahora no está viviendo en la Argentina, pero en todo caso él me lo aclarará. ¿Qué decía Carlos Mira en ese tuit? Decía lo siguiente: uno, el gobierno del presidente Javier Milei dice que todo lo que hace, lo hace para que haya más libertad, para que los argentinos tengan más libertad. Dos, ¿qué es lo que hace la libertad? La libertad permite desarrollar ideas propias para avanzar y mejorar. Es una herramienta de uso personal para el progreso. 3. En el uso de su propia libertad, los individuos progresan de acuerdo a la aceptación que su actividad reciba de la sociedad. El que descubra una actividad que la sociedad recompensa más, avanzará más, y el que no, avanzará menos. 4. Cercenar la libertad es el camino más corto para igualar en la miseria, pero igualar al fin. El que no se banca que unos ciudadanos avancen más que otros, pedirán que la libertad se cercene en nombre de la igualdad, porque si yo no avanzo, vos tampoco. 5. El pequeño detalle es que no es entonces la igualdad lo que preocupa, sino la posibilidad de que unos ciudadanos sean diferentes a otros. Eso se llama envidia, no igualdad. 6. Sería interesante entonces que los que se oponen a la iniciativa del presidente Milei explican por qué se oponen. 7. Si conociéramos esa explicación, seguramente encontraríamos alguno de estos dos elementos. A, el interés en que un privilegio propio no se corte, o B, el interés en que un perjuicio ajeno se mantenga. 8. La corta visión de esta concepción resentida de la convivencia no entiende que, aunque unos ciudadanos progresen más que otros, la avalancha de actividad y progreso que ellos generan arrastran a todos hacia arriba, no solo a ellos. 9. Entonces seamos sinceros y llamemos a las cosas por su nombre. Terminemos con la demagogia de la igualdad y la justicia social y digamos que nos da en el forro de las bolas ver a nuestro vecino avanzar más rápido que nosotros y listo. 10. Está todo bien ser envidioso y resentido, es una enfermedad del alma que reconocida puede ser tratada, pero pretender engañar a la gente con el disfraz progre de la igualdad, ya está, se terminó, es viejo, no sirve. Fin del hilo. Eso escribió Carlos Mira y el presidente de la Nación lo retuiteó recomendando ese decálogo. Carlos Mira está en línea. Carlos, buen día, un gusto saludarte. Aquí Ernesto Tenenbaum desde Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Ernesto? Buen día, ¿cómo estás vos? Alguien me dijo que estabas viviendo en Miami, ¿es cierto eso o estás en Buenos Aires? En realidad, en este momento en que estoy hablando con vos, estoy en Buenos Aires, pero sí tengo un régimen en el que mi trabajo me lleva de un lado a otro en el año. Está. A ver, te voy a decir lo que yo pienso, lo que yo sentí cuando leí este hilo de tweets. Filosóficamente, más allá de las agresiones a quien piensa distinto, como resentido, rencoroso, envidioso, etcétera, que me parece que no estoy de acuerdo, filosóficamente yo estoy de acuerdo con los principios generales. Una sociedad tiene que ser lo más libre posible para desarrollarse. Lo que pasa es que después hay dos cosas que me generan que me gustaría escucharte. La primera es que detrás de esos principios generales tal vez haya cosas para discutir que no te ponen en el lugar del envidioso. Sino de alguien que dice, che, ¿y esto qué es? ¿Y esto otro qué es? Como de cualquier gobierno. La crítica a un gobierno es algo que forma parte de la libertad. Y definir a quien critica como un envidioso, como un rencoroso, etcétera, porque critica a un gobierno, me parece como mínimo un poco reduccionista. Y lo segundo que me parece es que es un hilo de tweets que va contra la tradición del capitalismo, del mejor capitalismo que existe, porque la justicia social se aplica en Noruega, se aplica en Suecia. Es decir, la justicia social entendida como se cobran impuestos a los que mejor les va para que los que peor les van reciban algún beneficio, que los pongan en igualdad de condiciones en esa pelea libre que vos planteás. A ver, qué sé yo, Lyndon Johnson, el welfare state en Estados Unidos, no es que es el comunismo o el progresismo, eso es los mejores pensadores o pensadores muy influyentes del mundo occidental siempre han defendido, no es solamente una cosa del peronismo. Entonces me gustaría empezar charlando y escucharte respecto de esas dos objeciones que yo planteo o que a mí me genera leer el hilo de comentarios que vos hiciste. Bueno, respecto de la primera, la recurrencia por años, por décadas, por muchas décadas,
en un error que a todas luces puede medirse por el resultado, te lleva a pensar si no hay algo más allá de una técnica económica a la que vos te referís en tu segundo punto. Porque tu segundo punto puede ser discutible en el sentido de que, tal como fue pensado el welfare state en los países nórdicos, cambió radicalmente hace unos 25 años, porque estaba llevando a esos países justamente a un quiebre muy, muy profundo y muy peligroso. Lo cierto es que la persistencia en Argentina, en el mejor de los casos, de que el error fuera limitado a un tecnicismo económico, te lleva a sospechar otras cosas. Si querés plantear en ese sentido mi punto de vista como una postura en el extremo que exagera esa sospecha, bueno, te lo tomo. Pero la recurrencia en muchísimas décadas que ha transformado a un país exitoso y protagonista en el mundo, como era la Argentina, en un fracaso asombroso, a mí me lleva a pensar que hay algo cultural o sociológico detrás de una técnica económica claramente equivocada. A ver, ahora vamos al... Déjame. Vamos al segundo punto. Bueno, dale, Primero vamos al segundo punto. Dale. El segundo punto sí es una postura puramente económica y allí, digamos, el mejor camino para intentar llegar a una conclusión más o menos racional es el estudio comparado. La Argentina tiene más de 100 impuestos. En Estados Unidos, un cuarto del PBI mundial, casi $70.000 de ingreso medio per cápita, tiene 4. Entonces, más allá de la discusión de en el plano de la justicia que podamos hacer, está claro que la carga impositiva que limita, o en muchos casos por hacerla tan cara, directamente prohíbe una actividad, atenta contra el crecimiento y eso promueve la pobreza, no el bienestar. Entonces, eso es lo que te comentaría desde el punto de vista de la técnica económica en cuanto a la cuestión fiscal. A ver, yo te voy a insistir con algo. Yo puedo entender unas miradas filosóficas complementarias o antagónicas o respecto de cómo se organiza una sociedad. Cuánto de libertad, cuánto de regulación, cuánto de impuestos, cuánto de bajar impuestos para que la economía se libere. Es decir, cómo haces para... Bueno, son realmente temas como muy sofisticados. Mi sensación y mi miedo es que muchas veces cuando los veo planteados del lado ideológico, tanto desde las miradas más, si querés, intervencionistas, estatistas, distribucionistas, o como las miradas más ortodoxas, cuando veo lo ideológico, tengo la sensación de que nos vamos al abismo, porque como finalmente son temas muy sofisticados que vos me decís, por ejemplo, vos me hablás de cantidad de impuestos y de repente me estás hablando de carga impositiva, y yo digo, inmediatamente pienso, cantidad de impuestos tiene que ver con carga impositiva, depende qué impuesto y cuánto tiene cada... Está totalmente dislocado en la Argentina, eso estoy de acuerdo, pero me parece que hay una confusión en cantidad de impuestos con presión impositiva, porque cuando vos ves podría ser... Bueno, está bien, pero no es una pavada. Pero no es una pavada. En general la cantidad tiene que ver con la profundidad de la carga. Ahora, no hay duda, es directamente proporcional. De cualquier manera, que una sociedad se preocupe... otra cosa que me parecía, justamente estaba viendo la historia de crecimiento y caída, porque no es que en 80 años la Argentina siempre cayó. Si uno ve los 20 años, los últimos 30 años, por ejemplo, el momento de mayor crecimiento por lejos, 6% de crecimiento anual, fue el periodo 2003-2013.
Vos podés decir, bueno, pero tuvieron tanto a favor, pero después hicieron tal macana. Perfecto, pero en términos objetivos, el periodo de mayor crecimiento, 6,5% anual, fue 2013. En los últimos 12 años hubo 4 años que no fueron kirchneristas, fueron con los principios que vos planteás, y fueron años de caída. Entonces, no, ahí no estoy de acuerdo para nada. ¿Pero cómo que no? No, que los años 2015-2019 hayan sido un proceso liberador de la actividad, yo no estoy para nada de acuerdo. Bueno, está bien, pero son las personas que defienden los valores que ¿Qué vos planteás acá. se eliminó? ¿Qué prohibición se eliminó, Ernesto? Decime vos. No, a ver, en principio siempre se eliminó... Durante el periodo 2015-2019, ¿qué actividad que estaba prohibida se permitió? Para empezar, la compra de dólares, por ejemplo. Lo primero que hizo Macri fue liberar el cepo, por ejemplo. ¿Vos creés que vos creés que debería estar regulado o eventualmente prohibido? Yo creo que en condiciones normales debería haber una libre flotación, sin duda. Pero vos me preguntás qué actividad se liberó en condiciones normales. Lo primero que vos tenés que hacer no es esperar la normalidad. Vos la normalidad la tenés que producir. Vos no la podés esperar haciendo cosas anormales. ¿Entendés? Es decir, la normalidad no es un punto de llegada. Vos tenés que producir cosas para que haya normalidad. No te podés quedar esperándola, porque yo no llega nunca. ¿Entendés? No, está bien. Ahora... Lo que te quiero decir es que no es tan lineal que la mirada liberal libera la actividad y la mirada intervencionista siempre asfixia, y que en la historia argentina hemos tenido ejemplos en un sentido o en otro. No sé, el proceso de industrialización que se dio en 2003-2013, con creación de miles y miles de pymes, muchas de las cuales cerraron después entre 2015 y 2019, es algo que, digamos, contradice tu dogma, no es que lo invalide, te pone preguntas respecto de si las cosas son tan así como vos las decís. ¿Entendés lo que digo? Lo que ocurre es que esos sistemas construyen una artificialidad insustentable en el tiempo, más allá de que el detalle que vos pusiste de costado de las condiciones internacionales muy favorables, no es un detalle menor, porque eso te trajo una avalancha de dólares que se despilfarraron, que se mal utilizaron, que se mal asignaron, que no es un detalle menor. Entonces, si vos tenés una masa circunstancial, temporal de recursos que asignás mal a actividades ineficientes y después decís, ¿y qué pasó acá? Y pasó eso. ¿Entendés? Es decir, que esas miles de pymes no hayan tenido una vida ulterior, no es independiente de lo que pasó en esos años, en donde te parecía que el que nacieran era algo positivo. ¿Entendés? Vos tenés que tener habría que ver, tal vez un poco sí, tal vez un poco hubo un Estado que lo favoreció y después se fue de mambo, y después vino otro que las desprotegió completamente y se fue de mambo en el sentido, pero una parte estaba bien, una parte estaba mal. La proporción de gasto, este es un dato importante, la proporción de gasto en el año, y no me voy muy atrás, en el año 2000 era 20% del producto, hoy es 43%. Es decir, y la sociedad tiene que pagar eso. Está bien, entonces, pero de repente el problema ahí fue el subsidios a las tarifas y no el impulso a la industrialización. Digamos, lo que yo estoy todo el tiempo planteando respecto de tu hilo es que yo creo que las cosas son más difíciles, más sofisticadas que enumerar un decálogo de vino la libertad y el que critica esto es un resentido y un envidioso. Pero yo jamás, digamos, aspiré a que 10 puntos de un hilo de tweet fueran la verdad revelada. Por lo demás, en el caso mío, no es de ninguna manera ni siquiera original, porque hace 40 años que digo lo mismo. Lo que pasa que, digamos, decir algo a destiempo, cuando no está de moda, sos un marciano. Pero en todo caso, el que cambió no fui yo. Y además es valorable que uno sostenga siempre esos valores. Y me ha costado en términos profesionales, no sé si vos lo sabés, oportunidades personales que nunca regresaron y que yo me tuve que rearmar y reprogramar porque, bueno, por tener unas determinadas ideas
me costó. Entonces, ¿Qué cosa, bueno, está bien. ¿qué cosa te costó? Me costó en mi trabajo, en mi carrera profesional, Que, digamos. que te rajaron por tener ideas liberales. Y en un par de oportunidades se me cerraron puertas, digamos. Está. Vamos a ponerlo así, de A ver, modo elegante. déjame decirte dos cosas. Cuando vos ves una sociedad que es injusta, como la Argentina, es decir, hay gente que nace en lugares donde sus padres tuvieron el mérito de hacer algo que la sociedad valoró, como decís vos, y se hicieron ricos, pero sus hijos nacen en esa sociedad. Y después hay otras personas que nacen en lugares que no tienen ese nivel de educación, no tienen ese nivel de salud, no tienen ese nivel de... ¿Vos no creés que el Estado tiene que hacer algo para que en alguna medida... Por supuesto, la vía educativa, y el Estado arruinó eso. El Estado arruinó eso. Yo soy un producto de la educación pública, y a mí la educación pública me enseñó, y tengo un origen humilde. La educación pública me enseñó que yo podía, que las herramientas que la ley me entregaba me permitían a mí, independientemente de mi origen, llegar, progresar, subir, avanzar. Eso es lo que a mí me enseñó la educación pública. Ese set de valores fue cambiado. Lo que se le transmitió a los chicos es que había una organización maléfica que, independientemente del esfuerzo que hicieran, estaban condenados por su origen. Y bueno, ese discurso caló. Y hoy, efectivamente, hay muchas generaciones convencidas de que hagan lo que hagan, no pueden progresar porque hay un conjunto de señores malos que se lo van a impedir. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Y tengo una... El Estado tiene la obligación de transmitir un set de valores para infundirle a los individuos la fe y la estima en sí mismos de que con sus herramientas, con su esfuerzo y con su mérito pueden derribar cualquier obstáculo. Carlos, por último, te voy a decir una de las cosas, viste, cuando vos decís, si conociéramos la explicación de por qué hay gente que se opone a las medidas de Milei, seguramente encontramos uno de estos dos elementos, o defienden un privilegio propio o quieren que un perjuicio ajeno se mantenga. Te doy un ejemplo de una crítica que yo hago, o por lo menos una pregunta que creo que está muy habilitada. El gobierno ha tomado la decisión de desregular el precio de la nafta, o sea que las petroleras, que no es un ámbito especialmente competitivo, porque son tres tipos que se conocen entre sí, fijen el precio que quieran de la nafta, cosa que es un elemento muy central en la vida de un país, el precio del combustible. Al mismo tiempo, según economistas que no son ni de ahí sospechoso de kirchnerismo, ni una gota de sangre, por ejemplo, Carlos Santangelo te dice el nivel de impuesto al combustible es el más bajo de la historia, con lo cual se está haciendo una transferencia de recursos del automovilista a las petroleras de algunos calculan en 2.000 millones de dólares, una cosa que al gobierno le daría mucho margen para que el ajuste sea menos dañino sobre la sociedad o sobre los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Además, se le dieron otras prerrogativas. Vos me estabas diciendo, Jairo, respecto de la empresa petrolera. En la ley ómnibus se bajan las retenciones de las petroleras. Se bajan las retenciones de las petroleras. Entonces, cuando uno ve estos planes, uno se pregunta, por ejemplo, en este caso, ¿lo que se está haciendo es más libertad o es menos libertad? ¿O hay, detrás del argumento de la libertad, no se está dando prebendas a sectores muy concentrados de la economía para que se beneficien más? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ahora te pregunta, ¿no te parece que es una de una serie de preguntas que son razonables de hacer? Bueno, punto uno. Estamos entrando en un terreno que a mí me obligaría a tener información detallada sobre el punto, que no la tengo. Quiero ser sincero en eso. Entonces, sin información técnica sobre las medidas, no te puedo opinar. Como regla general, te digo que un precio que viene respecto del precio internacional reprimido durante mucho tiempo, en algún momento se abre. Si esa apertura, quien tiene la posibilidad de regularla, lo hace de golpe o de a poco, es algo de lo que una idea no se puede hacer responsable.
porque ahí entras también en el terreno de la responsabilidad individual, de la razonabilidad y hasta de la viveza, de la picardía. Pero respecto de las cuestiones puntualmente técnicas que contiene el proyecto del sector, o aplicables al sector petrolero, no te puedo opinar porque no lo conozco. Está. Carlos, cerrá la nota como vos te parezca. Me parece que la Argentina ha aprobado mucho tiempo con un conjunto de valores que pertenecen en una brocha gruesa, en un análisis grueso, a un sesgo, a una tendencia determinada, con más diferencias, menos diferencias, pero que en brocha gruesa se puede decir que tuvo un sesgo determinado. La política argentina, la economía argentina, el tipo de orden jurídico que esas ideas le dieron a la Argentina, porque en definitiva los países no son otra cosa que el producto de un orden jurídico determinado. Bueno, ese orden jurídico que lleva más o menos entre 80 y 100 años de vigencia, nos trajo hasta acá. Hubo otro orden jurídico que también duró más o menos 100 años, que nos había llevado a otro lado, que construyó las reservas con las que luego fue posible intentar el otro modelo. El modelo que rigió hasta hoy fracasó. Tenemos la mitad del país pobre, mucha gente que se va del país, chicos abajo de 14 años que no comen las 3 comidas diarias, que son pobres, que no tienen alternativas para elegir su futuro. Démosle una oportunidad, ni siquiera a algo diferente, a algo que la Argentina ya probó y que probándolo fue exitosa. Y te cierro con una idea, porque veo algo de eso. La libertad no es un valor foráneo, La libertad no es un valor extranjero. La libertad es un valor argentino. La libertad hizo este país. Entonces, porque estamos ahí, estamos a 1 metro de decir que la libertad es una receta impuesta poco menos que por el FMI. ¿Quién dice eso? No, la libertad es un valor nuestro. Carlos, te mando un muy buen feliz año, te agradezco la generosidad de estos minutos y realmente me resultó muy interesante escucharte, te mando un abrazo grande y seguimos charlando. Abrazo, Dale, querido, muchas felicidades también para todos, tu equipo, y para la Argentina lo mejor. Un abrazo grande. Carlos Mira habló con nosotros, el periodista citado ayer por Milei en un hilo que hizo sobre la libertad, sobre, no sé, su mirada respecto de la organización social, una mirada que obviamente coincide con la del presidente de la Nación.